Listo, entonces, de nuevo, vuelvo a saludarlos. Las personas que se van conectando, ¿me pueden ir confirmando, por favor, el audio, la imagen? Recordándoles este espacio para empezar a comprender más a fondo cada una de las conferencias. Entonces, yo creo que vamos a iniciar de una vez. Acá. Entonces, recordemos que el jueves pasado nosotros estábamos profundizando en cómo vamos a utilizar bien la herramienta del desdoblamiento astral. Recordemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder salir consciente al astral, pero si nosotros no nos volvemos prácticos en esta, digamos que en este método de experimentar una dimensión superior, pues nunca vamos a poder comprobar, ¿sí? Simplemente vamos a creer, sí, no, el desdoblamiento, esto. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros todas las noches vaya poniendo en práctica esa conferencia y todo lo que Camilo explicó acá. Bien, bueno, entonces vamos a empezar hoy. Vamos a darle la bienvenida a las personas nuevas que se van conectando. Vamos a ver que hoy vamos a ver la práctica de la conferencia número 4, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de esta conferencia? Esta conferencia se llamaba, o se llama, Los 7 centros de la máquina humana, ¿sí? Allí nosotros veíamos que lo importante de esto era conocer qué centros tenemos nosotros, cómo funcionan, qué energía consumen y cómo o en dónde están ubicados, ¿sí? Recordemos que cada vez que nosotros hablamos de centros, estamos hablando de algo físico, es decir, que cada uno de nosotros, si aprende a autoobservarse, va a aprender a identificar de qué forma es que está utilizando, bien o mal, la energía de cada uno de estos centros, ¿sí? Entonces recordemos que es importante que nosotros nos demos cuenta que estos centros manejan una energía diferente. Cuando nosotros vamos a aprender a identificarla, entonces vamos a ir conociéndonos más a nosotros mismos. Esta imagen acá, ¿esto lo puedo ocultar, Juan? Esta imagen acá la podemos ver, ¿sí? Como para refrescar un poco lo que estudiábamos en esa conferencia. Este es nuestro cuerpo físico. Entonces recordemos que nuestro cuerpo físico tiene 7 centros. Esos 7 centros están ubicados a lo largo de nuestra médula espinal. Tenemos el centro sexual, ¿sí? Ubicado en el coxis. Tenemos el centro instintivo, ubicado en el hueso sacro. Tenemos el centro emocional, a la altura del ombligo, sobre la médula espinal. Tenemos el centro intelectual inferior, que queda a la altura del corazón, sobre la médula espinal. Y tenemos el centro motor, ¿sí? A la altura de la laringe. Estos 5 centros en este momento están completamente desequilibrados. Tenemos 2 centros que son superiores, como el emocional superior, ubicado en la glándula pituitaria, y el centro intelectual superior, ubicado en la glándula pineal. Estos 2 centros se supone que deberían trabajar equilibradamente, ¿sí? Se supone que todos los 7 centros deberían estar trabajando en función de un solo objetivo. Entonces, recordemos que cada uno de estos centros tiene una energía de vida, maneja una energía, pero lo importante es que hoy vamos a empezar a estudiar nuestro centro sexual, ¿sí? Reflexionemos cuál es el estado de todos nuestros centros. Entonces, recordemos, el centro instintivo, el que queda a la altura del hueso sacro, más o menos 2 dedos abajo del ombligo, se conoce que es el tetrasustentador, es decir, que este centro es el que se encarga de repartir toda la energía que llega a nosotros todas las veces que descansamos. Por eso es importante el sueño físico, ¿sí? Es necesario. Cuando una persona no descansa, no duerme lo que debe ser en un tiempo determinado, eso va a hacer que se desequilibre el cuerpo físico y vamos a vernos enfrentados a grandes problemas de salud, ¿sí? Entonces, a este centro también se le conoce como el bodeguero. A él llega toda la energía que viene de acá del centro emocional superior y del centro intelectual superior, es decir, la energía de la conciencia y del espíritu. Llega, baja a este centro, como podemos ver acá en la imagen, y ¿qué va a hacer? Se va a encargar de hacer va a repartir esa energía. Veamos cómo lo va a hacer. Entonces, al iniciar cada uno de nosotros, empieza el día.
nosotros nos levantamos con las pilas llenas, ¿sí? Como si nos hubiéramos recargado. Cuando las personas no descansan lo suficiente o no aprendemos a equilibrar nuestra parte mental y nuestra parte emocional, es cuando normalmente las personas se levantan y dicen, uy, no, siento que no descansé nada, me siento muy cansado. Esto sucede porque tenemos una incapacidad de poder relajarnos. Entonces, por eso es muy importante desarrollar la yoga del sueño o la disciplina hasta para ir a dormir. Hay personas que se acuestan llenas o se tiran a la cama así como así, o tratan de adormecerse con preocupaciones, con emociones negativas. Todo esto va a hacer que nosotros no descansemos correctamente. Por eso es que nuestros centros se encuentran completamente desequilibrados. Veamos que el centro instintivo va a repartir una parte de la energía para el centro intelectual. Es decir, que si nosotros reflexionamos seriamente, todos nuestros pensamientos están utilizando o se están dando es con energía creadora sexual, ¿sí? Con la energía del espíritu. Entonces, cada vez que una persona piensa, está utilizando energía sexual para pensar, está utilizando una energía para preocuparse, para recordar, para planear. Todo eso nosotros debemos aprender a observarlo e ir equilibrándolo y ahorrándolo, ¿sí? Cuando este centro intelectual se agota, es decir, cuando nosotros hemos estado desde que nos levantamos, piense y piense y piense, este va a empezar a robarle energía o excedentes al centro sexual. Recordemos que el centro instintivo lo que hizo fue repartir energía al centro emocional, al centro intelectual, al centro motor y los excedentes los pasa al sexual. Ahí están los excedentes. ¿Por qué? Porque nosotros a través del sabio uso de la energía sexual es que vamos a utilizar esta energía para hacer una creación superior. Lo que pasa es que todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros instintos, nuestras palabras y obras están enfocadas en los defectos. Veamos, por ejemplo, acá. Otra parte a la que el centro instintivo da o reparte esa energía es nuestro centro motor. ¿El centro motor qué es? ¿Sí? El centro motor en nosotros es toda la mecanicidad, nuestras palabras, obras, movimientos. Todo esto va gastando energía en ese centro. Esta energía se conoce como la energía motriz. Una persona puede decir, no, pero entonces lo mejor es uno no hacer nada. No, no es no hacer nada o no es no hablar. La idea es uno poder equilibrarse. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? Ese es el objetivo. Cuando nosotros vemos que todas nuestras obras se han agotado en movimientos innecesarios, ¿sí? Aquí hago referencia a todas estas personas que hacen ejercicio en exceso. El ejercicio se necesita y es algo muy bueno para la salud del cuerpo físico. Pero cuando se desequilibra, pues entonces, ¿qué sucede? Que le va a robar energía al centro sexual. Cuando este centro ya se agota, entonces va y saquea energía del centro sexual y pues por eso es que nosotros andamos en completo desequilibrio. Y por último, aquí podemos ver la imagen en la parte emocional, ¿sí? Allí también se encarga de repartir esa energía del centro instintivo, la pasa al emocional. Cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan energía. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Vamos a enfocarnos el día de hoy a estudiar solamente el centro sexual. Mucho nosotros hemos hablado de que es importante lograr algo que se conoce como la castidad, pero la castidad vamos a lograrla los solteros, ¿sí? Y los casados. La castidad no es algo que es solamente para desarrollar en la pareja, no, es algo que nosotros debemos tener como un objetivo si estando solteros queremos tener una pareja. Y para eso es importantísimo empezar a trabajar y equilibrar el centro sexual. ¿Cómo vamos a aprender a equilibrar nuestro centro sexual o todos los centros? Vamos a empezar a observarlos. Recordemos que la autoobservación la hablamos casi en todas las conferencias, pero ¿por qué? Porque es que este sentido está muy atrofiado en todos nosotros. Todos nosotros tenemos este sentido, pero está atrofiado. Recordemos que si yo, por ejemplo, dejo de mover un brazo o una pierna por unos años, ¿qué va a pasar con este músculo? Pues se va a digamos que, a disminuir su funcionamiento, va a adelgazarse, ¿sí? Y pues no se utiliza. Así pasa con nosotros con ese sentido de la autoobservación. Hay muchas personas que hablan
de desarrollar la pineal y que sí, que llega la energía a la pineal y me siento maravillosamente despierto. Esto solamente se va a lograr cuando aprendo a autoobservar. Si yo tengo la capacidad de autoobservar hoy, en este momento, mis centros, me doy cuenta de lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. Uy, estoy sintiendo un rencor, uy, estoy sintiendo o estoy pensando algo del pasado, algo que me genera tristeza, algo que me genera dolor. Ahí muy sutilmente se está yendo mucha energía que yo necesito ahorrar para estar completamente equilibrado. El segundo paso, ¿qué es? Empezar a utilizar sabiamente nuestro centro sexual. Entonces, vamos a ver o recordemos que nosotros hablábamos de 4 rectos, ¿sí? Esos 4 rectos estaban enfocados en unas preguntas que vamos a hacernos nosotros en el momento en que nos estamos autoobservando. Para estarnos autoobservando debemos tener los ojos internos abiertos hacia todo nuestro mundo interior. ¿Cuál es ese mundo interior? Pensamientos, emociones, sentimientos, palabras y obras, ¿sí? Recordemos que hay 2 internos y hay 2 externos. Los pensamientos y los sentimientos es algo interior, pero las obras y las palabras es todo lo que yo expreso en el mundo físico, es decir, que es todo lo relacionado a la parte externa. Vamos a empezar a preguntarnos si el pensamiento que yo tengo es útil, ¿sí? Para mi conciencia, es útil que yo esté derrochando toda esta energía pensando en una pelea de hace una semana, por ejemplo, o peor aún, como pasa con las charlas y las canciones psicológicas. Todos nosotros tenemos charlas y canciones de meses atrás, de años, ¿sí? De décadas. Es que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que fulano me hizo esto y todavía seguimos con esa charla, esa canción. Es que hace 2 años me robaron la bicicleta, es que hace 1 año me robaron el celular, es que hace tantos meses perdí mi pareja. Todas estas cosas lo que nosotros debemos aprender es a mirar. Es útil seguir pensando de esta forma en la que yo estoy haciendo. Es algo que nosotros debemos empezar a hacer por sí solos, ¿sí? Este equilibrio no lo vamos a hacer contándoselo a otra persona o aparentando que estamos equilibrados, no. Lo importante es que nosotros miremos un lugar, un espacio en el diario vivir, o si tenemos esa gran oportunidad de estar observándonos digamos que en la relación con los demás, pues maravilloso. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Ahora con los sentimientos, lo mismo, vamos a empezar a decir, este sentimiento es útil para mi energía, es útil que yo sienta rencor por una persona que tal vez me pagó mal o que me ofendió de alguna forma. Es eso, es empezar a ver qué es lo real y qué es lo verdadero y qué es lo del ego, ¿sí? Recordemos que para el ego todo es muy útil. Para el ego es útil recordar peleas, para el ego es útil estar triste, para el ego es útil estar deprimidos, para el ego es útil muchas cosas, pero para la conciencia, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ingresar a la 6ª y a la 7ª dimensión a través de los procesos de la meditación, uno ya podría experimentar la real felicidad, no la felicidad egoica que tenemos acá, que está en función de algo físico, de algo pasajero. A fulano me quiere, entonces me siento feliz. Pero si en 2 meses ya no me quiere, entonces me siento triste. Para la conciencia eso va más allá. Entonces debemos aprender a equilibrarnos. Ahora lo mismo, vamos a ver qué tan útiles son nuestras obras y nuestras palabras. Muchas veces nosotros hacemos movimientos inútiles, ¿sí? Estar brincando de un lado al otro, estar en función de la personalidad, excediéndonos en obras, en el trabajo físico, en el ejercicio, y lo que hacemos es que estamos gastando nuestra energía vital, toda la riqueza de nuestro mundo interior. Y peor ahora sí con las palabras. Si nosotros vamos y miramos las palabras, es peor porque casi la mayoría del tiempo estamos hablando solo boberías, sandeces, y cuando no estamos es criticando. Entonces esto es una invitación hasta para uno, porque una vez se da cuenta que como esta parte motriz es tan mecánica, siempre que uno se encuentra con personas determinadas, uno termina hablando lo mismo, criticando a la misma persona, juzgando. Entonces esa va a ser la utilidad. Ahora vamos a pasar al segundo filtro. El segundo filtro es ver si es justo, ¿sí? Esto que yo estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo o hablando es justo. Recordemos que el fiel de la balanza es esa parte del Cristo, ¿sí? Es el Hijo de esas 3 fuerzas, es el que tiene que hacer ese equilibrio. Pero ¿cómo vamos nosotros a ayudarle a hacer ese equilibrio? Pues debemos aprender a hacerlo por medio de la autoobservación.
Y por último, el último filtro es verdadero. Uno muchas veces tiene charlas, canciones, sentimientos, muchas cosas, pero ¿hasta qué punto es verdadero? ¿Mm? Yo puedo estar juzgando a una persona porque se viste un poco vulgar y ya por eso entonces estoy juzgando a esa persona y digo que es una prostituta. Pero ¿hasta qué punto es eso verdad? ¿Mm? ¿Será que la persona de pronto, bueno, no sé, esa es su forma de vestirse? ¿A nosotros qué nos importa? Eso es lo verdadero que nosotros debemos hacer. Debemos empezar a decir, bueno, y a mí realmente esto me afecta, ¿en qué me afecta que esta persona esté haciendo esto? Eso más bien debe servir como espejo para que nosotros podamos mirar qué es lo que se está moviendo dentro de nosotros. Si yo aprendo a utilizar todas las personas del mundo físico como un espejo para poder ver qué es lo que a mí me está molestando, qué es lo que a mí me incomoda, por qué me afecta tanto que una persona diga mentiras, ¿sí? O por qué me duele tanto que una persona sea violenta. ¿Será que es que hay algo que está dentro de mí que yo no he podido resolver y por eso es que me afecta? Entonces, lo ideal es que nosotros empecemos a coger todos los gimnasios, todos los eventos que se nos manifiestan con la interacción con las personas y aplicarlo de una forma muy consciente y empezar a mirar qué utilidad, qué veracidad y hasta dónde va lo justo que yo puedo aplicar en cada una de estos eventos o de estos, digamos que la relación con las demás personas. Cuando aprendemos a hacer eso, entonces nos vamos a dar cuenta que el gimnasio psicológico es necesario para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y podamos empezar a ver nuestros propios centros. ¿Mm? Listo. Vamos a ver que nosotros también vamos a aprender a equilibrar nuestros centros a través del sabio uso de la energía sexual. Recordemos que todo es energía en nosotros. Tristemente uno solamente ve su cuerpo físico, ve un cuerpo de carne y hueso, el que se enferma, el que va a trabajar, el que tiene amistades, el que tiene un nombre, el que tiene un rol en la sociedad, que recordemos que esto es de la personalidad, pero nosotros no podemos ver o no tenemos la capacidad de ver nuestra energía y de ver lo que estamos haciendo con nuestra energía. Si una persona, por ejemplo, supiera lo que va a hacer cuando va a ir a expulsar su energía creadora sexual, como dice el maestro, no iría riendo, sino iría llorando. ¿Por qué? Porque eso es como si nosotros tuviéramos muchísimo oro, ¿sí? Y fuéramos a tirarlo a abarrotadas en un lugar a botar toda esa riqueza. Si nosotros logramos entender que la energía en nuestro cuerpo físico, nuestra energía sexual, nuestra energía instintiva, emocional, mental, motriz, es tan importante y que es nuestra misma energía sexual, pues vamos a ver la necesidad de empezar a valorarla. ¿Y cómo la vamos a valorar? Bueno, pues en función de un trabajo y de una buena inversión. Eso es como si yo en este momento acá tengo un dinero y voy a ir a gastarlo en vicio, o voy a ir a gastarlo a picarlo, o a quemarlo, o a hacer avioncitos de papel y a botarlos por el mar o por el aire o por donde sea, ¿sí? Pudiendo más bien comprar algo para una inversión a futuro. Algo así es lo que nosotros debemos aprender a hacer con nuestra energía creadora sexual. Si en este momento sabemos que tanto el hombre como la mujer, en su energía creadora sexual, en su semilla, sí que es el mismo semen, la mujer también tiene un licor seminal, puede hacer una inversión que es en función de la constitución de los cuerpos existenciales del ser, pues entonces ahí ya va a cambiar y ya hay un objetivo más claro en nuestra existencia, desde que nos levantamos. Ah, sí, verdad, tengo que equilibrar, debo equilibrar mis centros. ¿Por qué? Porque es que yo estoy haciendo unas inversiones de energía muy importantes que no tiene sentido que yo las pierda aquí peleando con este o echándole la madre a este otro o ofendiendo aquí a esta persona, humillando. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cada vez que nos levantamos, aprender a mirar cómo vamos a empezar a equilibrar nuestros centros. Entonces, acá digamos que el objetivo principal de esta charla o de esta práctica, sí, porque recordemos que eso es completamente práctico, es empezar a observar nuestro centro sexual. Si nosotros miramos acá la imagen, hemos dicho que cada uno de los centros está relacionado con un defecto. Entonces nos vamos a enfocar en la parte sexual. La parte sexual decíamos que tiene como epicentro el defecto de la pereza. Algunas personas pueden decir, pero ¿por qué la pereza si la lujuria es lo que se relaciona con el sexo? Sí, está muy bien esa reflexión, pero si nosotros nos damos cuenta, la pereza, cuando nosotros nos dedicamos a fornicar, cuando nos dedicamos a utilizar mal nuestra energía creadora sexual, cuando nos la pasamos eyaculando nuestra energía, expulsándola miserablemente,
se va a empezar a desarrollar una mala voluntad dentro de nosotros. Entonces eso va a hacer que haya una pereza para empezar nuestro trabajo de la creación o del nacimiento espiritual para las personas que tienen pareja. Si no tenemos pareja, ¿sí? Si la persona está soltera, peor, porque entra la justificación de decir, ah, no, pero pues yo como no tengo pareja, pues yo todavía puedo darme el lujo de satisfacerme o de mirar aquí o de mirar allí, no. Recordemos que la pereza es en función de, ¿qué hiciste? La pereza está en función de no permitirnos empezar un trabajo, ¿sí? Debemos empezar a quitarnos esa pereza. Esa pereza se forma cuando la energía empieza a expulsarse no una sola primera vez, sino a lo largo de nuestra vida empieza. Desafortunadamente empezamos con el vicio de la masturbación. La masturbación hace que hasta niños de 9, 10, 11, 12 años empiecen a expulsar su energía de una forma inútil y esto es lo que hace que se empiece a crear esa mala voluntad. Si nosotros miramos ahorita a los chicos, hoy en día todo les genera pereza, todo les genera apatía, mala voluntad, jartera, qué pereza esto, qué pereza aquello. ¿Por qué? Porque no conocen sus centros y no lo saben utilizar. Y tristemente, pues algunos entrarán a este vicio de la masturbación, que es lo que hace que no se pueda valorar la energía sexual. Entonces, por eso la pereza está relacionada con el centro sexual, porque por el sexo es que vamos a empezar a hacer una regeneración. Nosotros no podemos empezar o pretender regenerarnos fuera del sexo. Fuera del sexo no se puede crear nada. Una persona soltera puede tal vez a avanzar en su trabajo de la muerte psicológica un muy buen porcentaje de conciencia, liberarla. Pero recordemos que si no tenemos esa pareja, ¿sí? Ese otro polo positivo y negativo, pues nunca vamos a poder hacer una creación y nuestro trabajo espiritual va a quedar frenado ahí. Recordemos que con la energía vamos a crear, a regenerar el cuerpo físico, vamos a regenerar el cuerpo vital y hacer la creación de cuerpo astral, mental y causal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe tener una manifestación en cada dimensión. Solamente conocemos esta tercera dimensión porque solamente tenemos el cuerpo físico, pero en la medida en que empezamos a regenerarnos y a hacer unas creaciones superiores, vamos a tener manifestación en las diferentes dimensiones de la naturaleza y vamos a poder permitir que nuestro ser, ¿sí? El Cristo, que es una fuerza, que es una energía de vida, que está latente en nuestra semilla, pero si no la desarrollamos, pues nunca va a poder penetrar en nosotros y utilizar la máquina humana, el templo, para algo real, ¿sí? Mientras tanto, seguiremos siendo míseras máquinas, rutinarias, aburridoras, mecanicistas y, pues, títeres de todo nuestro ego. Entonces, veamos algunas de las creaciones que hace el centro sexual. Cuando nosotros no tenemos equilibrado nuestro centro sexual, que es toda la raza humana, toda la sociedad, vamos a ver que hay errores por todas partes, ¿sí? La ignorancia sexual es lo que a nosotros nos lleva a derrochar nuestra energía, a no poder ver en el sexo algo superior. Desde que nosotros empezamos nuestro desarrollo en la adolescencia, siempre las charlas del sexo eran enfocadas, por ejemplo, a preservativos. Entonces, cuídese porque tal cosa. O si no, entonces si va a tener sexo, aquí está el condón, hay tales anticonceptivos, mire a ver cuál le sirve a usted. Ahorita con todo el tema del aborto, no es el objetivo de esta práctica hablar de eso, pero es para reflexionar hasta dónde nosotros y nuestra sociedad ha llegado por la ignorancia sexual. ¿El infrasexo qué es? El infrasexo son todas las malas prácticas que nosotros desarrollamos por no saber utilizar nuestro aparato sexual. Es muy triste que hombres y mujeres no sepamos gobernar el sexo, ¿sí? Al contrario, el sexo nos gobierna a nosotros como animalitos y a veces hasta peor que un animalito. Uno se da cuenta que un animalito tiene sexo, el perro busca a la perra porque la perra está en celo, ¿sí? Y ya, digamos que hace sus creaciones, ¿sí? Engendra a sus perritos y ya el perro ya no busca más a la perra. Nosotros nos damos cuenta que hasta en procesos del embarazo, en unas cosas y otras, se hacen unas prácticas aterradoras porque sencillamente no podemos gobernar todos nuestros instintos, que el centro instintivo lo vamos a estudiar el próximo jueves. Entonces el infrasexo está en función de prácticas
que estimulan la fornicación. Recordemos qué es fornicar. Fornicar no es sexo antes del matrimonio. Si nosotros lo miramos de la raíz latín, viene de fornicare, que significa desperdiciar. ¿Desperdiciar qué? Desperdiciamos todo el oro, toda la riqueza de nuestro mundo interior. Entonces eso es fornicación. Fornicamos sexualmente, fornicamos emocionalmente, mentalmente y con todas nuestras palabras y nuestras obras. Estamos en una continua fornicación. Pero en el sexo, la fornicación va a buscar que queramos hacer prácticas infrasexuales como prácticas que estimulan el placer, el orgasmo, la satisfacción, y estas están como las prácticas diferentes a la unión del falo masculino y el yoni femenino, es decir, prácticas como el sexo oral, el sexo anal, diferentes formas de masturbación con objetos, con cosas, ¿sí? Todo esto son prácticas infrasexuales. En este momento, ese es el sexo en la sociedad. Si nosotros le hablamos a una persona que para poder regenerarse es necesario que aprenda a utilizar el sexo sabiamente y que debe empezar a renunciar a ciertas cosas, la persona se va a sentir hasta triste, aburrida. Uy, no, pero es que lo bueno del sexo era esto, es que lo bueno era ir a satisfacerme en tal cosa, es que con mi pareja la pasamos muy bien haciendo. Bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta y entramos a la otra parte acá, que está el desamor. Todas estas prácticas lo que realmente hacen es despertar todo el desamor en nosotros mismos. Veamos cuando un varón le propone a una mujer que quiere hacer o que quiere probar o que quiere hacer tal cosa, ¿sí? Que le contaron o que vio por ahí. Eso está estimulando el amor, está fortaleciendo el amor en algún aspecto. Reflexionémoslo cada uno de nosotros y vamos a darnos cuenta hasta qué punto uno dice, uy, sí, definitivamente esto que yo hacía o esto que hago, pues lo único que busca es satisfacer. Esto hace que nosotros entremos en una relación egoica y fruto de toda esta, digamos que de toda esta mala utilización de nuestra energía creadora sexual y de estas malas creaciones, pues se llegue al adulterio, se llegue a la infidelidad, se llegue al egoísmo y se llegue a toda la degeneración sexual que nosotros hoy en día ya conocemos. ¿Qué sería lo contrario a las creaciones equivocadas? ¿O qué sería lo contrario a la lujuria, al infrasexo, a todo esto? Sería mirar que en el conocimiento hay una herramienta muy diferente que nos enseña a valorar el sexo y que nos va a enseñar a ver lo sagrado, que es la energía sexual. Entonces, regenerar el aparato sexual, ¿qué sería? ¿Qué sería aprender a equilibrar el centro sexual? Hemos hablado a lo largo de las conferencias que se necesita la fidelidad, pero recordemos que la fidelidad no es algo en función de, no, la exclusividad, ¿sí? Esta es mi pareja, pero pienso en esta, recuerdo a esta, me gusta esta, le pico el ojo a esta, pero tengo mi pareja y a mi pareja la respeto. Yo solamente tengo sexo con ella, pero le doy rienda suelta a toda mi emoción y a todos mis pensamientos. No, la fidelidad debe ser en pensamiento, en emoción y en obras. Recordemos que de la calidad de nuestras emociones y de nuestros pensamientos son la calidad de nuestras palabras y obras. Entonces debemos aprender por buscar esa impecabilidad en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Eso nos va a llevar a nosotros a la castidad. Lo primero que debemos desarrollar es la fidelidad. Si no hay fidelidad, no podemos aspirar a la castidad. La castidad no es algo que se simule, no es algo que se aparente, es algo que se debe experimentar y vivenciar directamente. ¿Qué es una persona casta? Entonces vamos a recordarlo. Casto no es el que no tiene sexo, casto es el que practica el sexo con pureza mental, con pureza emocional y con pureza física. Las personas que no practican el sexo y que hasta llegan a un punto a aborrecerlo, ya se están yendo a otro lado y es el célibe. El celibato es el que no puede ver en el sexo algo superior, sino ve toda la degeneración. Esto va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. ¿Qué podemos hacer cuando desarrollamos la castidad? Bueno, vamos a empezar a experimentar el amor por nuestra pareja. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que con esa persona nosotros podemos experimentar lo puro del sexo. Uno se puede dar cuenta y es maravilloso y hasta placentero poder uno entrar a una práctica sexual donde no se manifiesta ninguno de esos instintos, pensamientos lujuriosos, morbosidades de la mente, toda esa lascivia. Eso sí es un placer muy superior. Recordemos que esto se va a hacer es a través del estudio
de todo lo que nosotros debemos mirar hasta dónde caímos con la lujuria. Eso va a despertar el amor. Es decir que regenerar el aparato sexual es tener la fidelidad, la castidad y el amor. Eso va a hacer que la persona empiece a despertar su conciencia, empiece a hacer unas creaciones y esta energía que ha equilibrado durante el día va a ir a transmutarla en la noche en función de la fidelidad, la castidad y el amor, y eso es lo que va a ir cristalizando en nosotros. Bien. Aquí hay una pregunta. ¿Fidelidad para los casados y el soltero? ¿Fidelidad consigo mismo? Fidelidad en todo, ¿sí? La fidelidad, como te decía, es emocional, mental y física. Muchas veces las personas dicen, no, pues es que como decía ahorita, la exclusividad no. En mi pensamiento, si hay un gusto por alguien, estoy recordando esto, bueno, decía el Maestro Jesús, si ya viste a la pareja de tu prójimo con deseo, ya has adulterado en tu corazón. Entonces, esa es la impecabilidad, ¿sí? Esa es la impecabilidad. Todos nosotros tenemos una pareja real. Las personas que ya están casadas, bueno, esta persona les puede ayudar. Si les interesa hacer una creación, maravilloso. Si las personas no tienen su pareja, bueno, es una oportunidad hasta para experimentar que el ser nos la va a mostrar, nos la va a presentar en el mundo de los sueños y a ella también o a él también le van a mostrar exactamente lo mismo y es muy bonito cuando las dos experiencias de ambos encajan, ¿sí? No es algo que está en función del ego. Entonces, si nosotros desde este momento, las personas que están solteras tienen presente que tienen una pareja real y que a esa pareja es a la que hay que serle fiel, así no la conozcamos físicamente, ahí empezamos un muy buen camino y un muy buen desarrollo de lo que es la castidad, la fidelidad y el amor. Entonces, en este cuadrito, no sé si se vea muy bien, voy a tratar de acercarlo. Vamos a empezar a ver, creo que se ve igual. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las creaciones que hace el centro sexual. Bueno, gracias. ¿Cuáles son esas creaciones? Bueno, empezamos por una parte más pesadita. Entonces, miremos acá. Las creaciones que se hacen a través de la mala utilización del sexo, veíamos que entra toda la parte infrasexual. Pensamos que infrasexo es el orgasmo, ¿sí? Pensamos que infrasexo es adulterar, o pensamos que infrasexo es tener relaciones, uniones sexuales, masturbación oral, masturbación anal, ¿no? Vamos a ver que entran, por ejemplo, el proceso de la masturbación en solitario. Entonces decía en un principio que los chicos, y bueno, hoy en día las chicas también, a través del estudio de la psicología en los colegios y de las charlas que les dan de sexología o de sexualidad, que diría y me atrevería más a decir que es de infrasexualidad, los están invitando a que conozcan su cuerpo. Entonces hay conceptos como no, necesito prepararme para una relación sexual, necesito prepararme, conocerme a mí mismo, y conocerme a mí mismo es entonces masturbarme. Recordemos que conocernos a nosotros mismos es aprender a ver cuáles son esos actores que nos llevan a nosotros a hacer ciertas obras. Si vamos a reflexionar, por ejemplo, dice un compañero muy abiertamente, no es normal que un hombre o que una mujer se exciten tocando su propio aparato sexual. Ahí nomás, ahí ya hay algo raro. Que un varón se sienta excitado por coger un pene, bueno, ahí vamos a empezar a desarrollar algo crucial en la psicología de todos nosotros y es el proceso o el homosexualismo. El homosexualismo va a entrar con unos aspectos bien pesados y es que en nuestra psicología se van a desarrollar ciertos aspectos como por ejemplo la lesbiana, ¿sí? Cuando se practica el sexo oral, el yo marica, ¿sí? Cuando se practica el sexo oral, sea de un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, cada uno de ellos está perdiendo su naturaleza. Se ve en un falo, entonces es cualquier cosa, ¿sí? La masturbación hace que con cualquier cosa yo pueda sentir placer, se va perdiendo valor por el aparato sexual y recordemos que en el aparato sexual está toda la energía creadora del Espíritu Santo. Entonces no es aquí sentarme yo a decir, no, y no, es perverso, se van a ir al infierno si se masturban, no, es mirar, venga, ¿yo por qué hacía esto? Cuando empezamos a estudiar el yo de la masturbación, vamos a empezar a darnos cuenta que éramos terriblemente tontos, ¿sí? Éramos, discúlpenme la expresión, pero éramos muy imbéciles haciendo este tipo de prácticas nosotros mismos, con nosotros mismos, o bueno, en pareja también se manifiesta esto. Ahí es cuando entran ya las prácticas del sexo anal y el sexo oral, que eso no es sexo, eso es masturbación oral y es masturbación anal. La pornografía es otro de los aspectos o es otra de las creaciones que nosotros hacemos
con la mala utilización del centro sexual. Entonces, para volvernos otra vez como a centrar en el tema, para equilibrar el centro sexual debemos empezar a estudiar cada uno de estos aspectos, ¿sí? La masturbación, en el caso de los hombres, se dice que las mujeres no lo hacían, pero bueno, hoy en día como que ya la cuestión es casi 50-50 o es igual. Entonces el varón que quiere empezar a buscar la castidad, ¿qué va a hacer? Va a empezar a estudiar, a hacer una línea de tiempo o hacer una reflexión como lo quiera hacer, en profunda meditación va a recordar la escena. Recordemos que en la conferencia número 22 enseñamos cómo se hace la meditación reflexiva. Cuando vamos digamos, a reconstruir esa escena, vamos a mirar todos los detalles que se manifestaron en ese momento, ¿sí? ¿Qué sentía cuando me masturbaba? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué imágenes traía a mi mente? ¿Qué sentía cuando veía pornografía? ¿De qué formas extraje mi energía creadora sexual? ¿Cuántas veces, si tenemos la capacidad de llegar a contabilizar cada una de las prácticas de masturbación que hicimos, que en el baño, que en la ducha, que en tal parte, que en tal otra, que eso va a hacer que nosotros tengamos como una comprensión de ese defecto? Cada uno de estos defectos debemos aprender a verlos como cuando uno, por ejemplo, ve a un niño que hace un mal, ¿sí? Es importante comprenderlo por qué se hizo. No es ir uno a juzgarse y a darse látigo y a quererse condenar y a lastimarse, no, es ir a sentarse uno y a reflexionar en todos esos actores que se manifestaron en ese evento. Por ejemplo, en las parejas que han caído en las prácticas infrasexuales, ¿sí? En la masturbación bucofálica o bucogenital, que es todo el sexo oral y el sexo anal, vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Bueno, con esta pareja, ¿qué hice? Entonces ahí entra a estudiar el adulterio. Lo tenemos por acá como una de las creaciones del centro sexual. En el adulterio, ¿con qué personas me acosté? ¿Cuántas relaciones sexuales? Es decir, que cuántos orgasmos, como lo vemos acá en la imagen, ¿cuántos orgasmos tuve con esta pareja? Ejemplo, no, tuve 3 parejas en mi vida y con las 3 me acosté, con las 3 tuve sexo, pero con esas 3, con fulana hice esto. Esas cuentas debemos aprender a sacarlas para que nosotros empecemos a valorar y a ver cómo es que está tan desequilibrado nuestro centro sexual, y eso nos va a dar a nosotros el arrepentimiento y el ánimo de ponernos un objetivo, y es primero que todo arrepentirnos. Debemos llegar al arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo he hecho este estudio, pero todavía no he llegado a arrepentirme. Bueno, eso pasa porque nos falta profundizar más. Este estudio nosotros no lo vamos a sacar en un día, en una hora, en 15 minutos. A esto, a equilibrar nuestro centro sexual, debemos meterle muchísimo trabajo. Por eso la idea de nosotros es dar acá las pistas para la práctica y que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros se siente, haga sus muñequitos. Por ejemplo, acá como lo podemos ver, esto es un muñequito que se hizo un compañero y sacó diferentes bracitos, diferentes cosas para poder ver mejor qué es lo que hizo, con cómo se utilizó esa energía creadora sexual. Veamos, por ejemplo, aquí otro aspecto, vemos las poluciones, ¿sí? Los varones caen mucho en ese proceso de la polución nocturna o de los sueños húmedos, pero ¿por qué sucede esto? Una pista importante es que no aprendemos a observar o a transformar las impresiones que se nos manifiestan a nosotros en el día a día. Entonces, o yo como mujer me identifico viendo unos ojos o una barba o una boca, una carita bonita, y si no transformo eso, ¿qué va a suceder cuando me vaya a acostar a dormir? Entonces, en el mundo de los sueños, esa imagen, como no se transformó, esa impresión no la pude filtrar, la filtraron son mis defectos. Entonces, en el mundo de los sueños, normalmente voy a soñar que tengo sexo con ese varón. Así le pasa al chico, ¿sí? Se identifica con unas nalgas, se identifica con unos pechos, con un pelo, con una voz sensual. Si no tiene la capacidad de transformar esto, entonces vienen las poluciones nocturnas. Veamos que otra vez, intensificando un poco más el estudio con la masturbación, cuando nosotros en este momento no podemos frenar ese vicio de la masturbación, debemos entender que con la masturbación se pierde, digamos que el valor del sexo, se pierde el valor de mi aparato sexual. Entonces yo me doy cuenta que cualquier cosa me excita, una mano, un dedo, una cobija, una almohada, un muñeco inflable, un consolador hoy en día. ¿Qué va a pasar cuando le damos rienda suelta a este defecto? Pueda que en esta existencia no lo suceda y para nosotros sea, uy, no, terrible, no, eso jamás va a pasar por mi mente,
pero el defecto psicológico sí, porque se está alimentando. Vamos a empezar a alimentar defectos tan fuertes como el bestialismo y como la necrofilia. Esto es, digamos, ¿cómo lo podría definir? Es la parte más fuerte a lo que llega la masturbación. Uno hoy en día puede decir, uy, no, pero terrible una persona que tenga sexo con muertos. No es sexo, es masturbación. O terrible una persona, un individuo que tenga sexo con un animal. ¿Por qué este individuo llegó a ese estado? Si lo reflexionamos, es porque se empezó a perder el valor de su aparato sexual. Cuando ya nosotros entramos en el infrasexo con todas estas prácticas y con la masturbación, entonces nos da la misma cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vamos es en función del placer. Entonces el placer cada vez es como un hoyo negro, es como un saco sin fondo, cada vez va a pedir más y podemos experimentarlo, que cuando aprendíamos o estábamos en el desarrollo de la sexualidad de forma ignorante, uno se daba cuenta que al principio era un besito, luego ya no era un besito, sino ya era una macice, ya entonces ya el varón le echaba la mano a la chica, ya entonces no se quedaban con eso, sino ya entraban al sexo y en el sexo cada vez más exigían más cosas, oye, no, pero ya estamos como aburridos, no sé, como monótono esto, ¿qué hacemos? Ah, no, pues hagamos esto, empecemos con los tríos, empecemos hasta que llega un punto de no retroceso, porque el placer no se puede cuantificar, ¿sí? Y se llega a toda esta degeneración. Veamos, por ejemplo, que también están todos los procesos de pedofilia. Alguien diría, no, pero ¿por qué se habla de pedofilia? Sí, porque es una creación que se ha hecho por utilizar mal el sexo. Hay personas que pueda que no hayan desarrollado este defecto o no les sienta ningún ánimo por personas menores o por niños, pero lo importante es que vamos a reflexionar hasta dónde hemos llegado, ¿sí? A veces hay sujetos que les gusta ver pornografía infantil solamente por ver, o les gusta las chicas muy jóvenes o los chicos muy jóvenes. Ahí hay unos detallitos que se están empezando a alimentar. No estoy diciendo que entonces las personas que tengan una pareja joven sean pedófilos. No, por favor, es importante comprender esto. Es que nosotros nos demos cuenta, reflexionemos, observemos, nos analicemos. Veamos ahora, por ejemplo, otro aspecto y son los anticonceptivos. Los anticonceptivos también son una justificación que se da por la mente para utilizar mal el sexo. ¿Por qué se utilizan anticonceptivos? O sea, si nosotros en este momento, cada uno de nosotros nos hacemos esa pregunta, en el caso de las mujeres que en algún momento planificamos, ¿por qué se hacía? ¿Se planificaba para que el pelo nos creciera o se planificaba para volvernos delgadas o se planificaba para qué? Ah, no, porque es que iba al sexo, mi pareja no tenía castidad, estábamos en función de la fornicación, de expulsar la energía y pues no vamos a quedar en embarazo porque, uy, no, o qué pereza, yo no quiero ser papá o yo no quiero ser mamá. Entonces ese concepto de que el sexo sirve solamente para reproducirnos, ahí vamos a darnos cuenta que en el sexo vemos es placer, diversión y toda la locura de la degeneración sexual. Es importante que las mujeres, por ejemplo, las que quieran, invitadas todas, hagan un estudio de la planificación en su vida. ¿Por qué planificaron? ¿Cuántos años duraron planificando? ¿Con qué métodos anticonceptivos se planificó? Ah, no, con la pasta o con la inyección o con la T o solamente utilizaba condón. Es importante, ¿por qué? Porque eso va a hacer que vayamos ganando esa castidad y vayamos dándonos cuenta y hagamos una comparación con nosotras mismas. Sí, vamos a comparar nuestro pasado y ahorita el presente. Ah, no, es que en esta época, claro, no, pues yo por eso era que planificaba y sentía esto y planifiqué tantos meses con esto y luego con estas cosas. Si vamos a mirar más profundamente la planificación, ¿qué es lo que genera en uno? Una serie de cosas, delitos contra la naturaleza, porque pues realmente altera todo nuestro sistema reproductor. Sí, hay mujeres que a raíz de la planificación excesiva hasta se vuelven no son fértiles, ¿sí? Se vuelven que ya no pueden tener hijos. Entonces, todo esto es para que nosotros entremos a reflexionar y miremos cómo nuestra sociedad está tan degenerada. Veamos, por ejemplo, el tema de las orgías, ¿sí? ¿Por qué se llega a una orgía? Las orgías son todas estas prácticas donde entran varias personas, o las fiestas swinger, o hacer tales cosas que en tener sexo en un centro comercial, en el carro. ¿Por qué llegamos a todo esto? Vuelvo y lo digo, es que nosotros nos sentemos a reflexionar qué hacíamos con el sexo. Por eso este cuadrito está acá. Igual las personas que estén en el grupo de WhatsApp se les puede enviar este cuadrito para que
estudien, ¿sí? Y pueden sacar muchas más raíces. La idea no es decir, uy, no, pero pues yo no tengo el yo tal, yo no, no, la idea es que nosotros miremos hasta dónde caímos. Cada uno de nosotros en la parte sexual cayó hasta un punto, ¿sí? Hay personas que cayeron en degeneración sexual más que otras, hay personas que solamente llegaron tal vez a lo que era la fornicación con pareja, pero nunca experimentaron otro tipo de prácticas sexuales. Bueno, hasta ahí vamos a empezar a estudiar. Hay personas que cayeron más fuerte y eso es lo que necesitamos empezar a reversar. ¿Cómo? A través de la comprensión. Entonces las orgías era en función de todo nuestro placer, de darle rienda suelta al adulterio, que me siento aburrido con este, y la justificación, no, tú te acuestas con él y eso es algo que lo que hace es denigrar completamente la relación en pareja y hay que amor ahí. Si nosotros vamos a mirar una pareja que acepta que su esposa grabe videos pornográficos o cosas así, ¿qué amor hay ahí? Ahí no hay ningún amor ni ningún respeto. Es para comprenderlo. Veamos que dentro de la parte de acá de la mala utilización de la energía creadora sexual también están las castraciones, ¿sí? ¿Por qué uno llega al punto de quererse castrar? Ah, porque como no se tiene la castidad, entonces nos llenamos de chicos y yo no quiero tener más chicos porque ya tengo 5 y ya con más ya no, yo me vuelvo loca aquí criando. ¿Por qué? Porque el varón y la mujer no tienen desarrollada la castidad. Yo les digo una cosa, y en mi caso, llevo 7 años practicando el suprasexo, ¿sí? No planifico y no tengo hijos, y no soy infértil, ¿sí? O sea, no soy que no pueda tener hijos. Simplemente cuando se aprende a desarrollar cierto valor por el sexo, entonces ya uno no va a divertirse en la práctica sexual, sino que esa energía se va a ahorrar para hacer una creación muy diferente. Entonces esos miedos, esos temores de no tengo que planificar o tengo que castrarme porque es que voy a quedar en embarazo, no. Recordemos que nosotros tenemos un ser, tenemos nuestra madre y cuando vamos a entrar a la práctica de sexo, en la petición que vamos a hacerle a nuestra divina madre es eso, que nos proteja y que nos dé toda la voluntad para hacer ascender nuestra energía. Veamos que, por ejemplo, también acá hay otro aspecto, ya casi para finalizar, y es el proceso de la violación. El yo violador es un yo fuerte que uno lo ve casi a diario en las noticias y uno diría, uy, no, pero terrible esa persona que viola, terrible todo esto. Pero a veces, no digo que todo el mundo, sí, es para que nosotros reflexionemos. A veces de pronto entramos al sexo de forma violenta o a veces obligábamos a la pareja a tener sexo. Aquí, ¿quién se empieza a alimentar? ¿Por qué esa necesidad de querer obligar al otro a tener sexo conmigo? ¿O por qué esa necesidad de entrar de forma brusca al sexo, el sadomasoquismo, todas esas cosas así, mejor dicho, de locura infrasexual, de parte instintiva? Eso va alimentando a nuestro yo violador. Y otra cosa también es la masturbación. Ya llega el punto donde se sale esto de nuestra psicología y queremos, es mejor dicho, con cualquier cosa y cualquier mujer o cualquier niña o cualquier niño nos parece ideal para poder tener una relación sexual. Es que podamos entender. Acá vamos a ver tal vez la pornografía, ya nosotros lo hemos reflexionado muchas veces. Acá está, por ejemplo, el yo cacorro. El yo cacorro se desarrolla con las prácticas de sexo anal. Un hombre se considera muy varón por penetrar el ano de una mujer, pero si vamos a mirar realmente quién es el que se está alimentando ahí, ¿sí? Y qué tipo de energía está absorbiendo el falo masculino cuando hace este tipo de práctica. En el recto se encuentra pues toda la energía involutiva, ¿sí? Nuestras heces fecales, y cuando el falo entra por este orificio, el pene tiene un movimiento peristáltico, cuando expulsa líquido seminal, hace un movimiento y absorbe. ¿Qué va a absorber? Va a absorber una energía, unos átomos muy pesados, y por eso es que nosotros cada vez podemos ver con menos, digamos, con menos respeto y con menos seriedad el sexo, porque desafortunadamente el sexo lo utilizamos es para diversión. Veamos acá que están los travestis, bueno, el transvestismo y toda esta cosa de el transgénero, y esto se ha dado por la mala utilización del sexo. Decía una persona muy sabiamente, y es que toda nuestra sociedad ha llegado casi al 90% del homosexualismo. No tenemos nada en contra de estas personas, son personas, tienen una vida, ¿sí? Desafortunadamente le dieron tanta rienda suelta a todas las prácticas de sexo oral y de sexo anal que psicológicamente empezaron a trastornar, ¿sí? Su naturaleza,
ya no pueden identificarse como mujer o como varón, sino sencillamente entran en un proceso de confusión y por eso es que la raza humana está casi en estos procesos de degeneración. Veamos acá ya para finalizar el celibato. ¿Qué es el celibato? ¿Cómo se desarrolla el celibato? Una persona que tiene su pareja, me regalas 2 minuticos y ya. Una persona que tiene su pareja normalmente empieza a desarrollar este yo célibe. Lo debemos empezar a ver cuando se tiene pareja. ¿Por qué? Porque a veces se entra en la pareja como un tedio al sexo, como un fastidio, como una monotonía, como que, ay, yo mejor ya no quiero esto, ya qué pereza. No, ya estamos viejos. En el caso de personas que se casan, llevan 40 años de casados y ya después de este tiempo se vuelven hermanitos y ya hasta se dividen, duermen en cuartos separados y se vuelven célibes. ¿Por qué? El celibato es toda la mala utilización también de nuestra energía creadora sexual y una persona célibe no puede ver en el sexo sino solamente degeneración. Por eso un célibe habla pestes del sexo, lo juzga como algo horrible, pecaminoso, inmundo, que es para hacer porquerías, porque ve en todo el sexo toda su propia degeneración. Nosotros, como seres humanos, como parejas, los casados, ¿sí? Debemos aprender a observar esto. Cuando uno le empieza a tener más gusto a ver una película o a ver un documental o a compartir una cosa con la pareja, pero no, sexo no, ay, no, mejor no, mañana, no, pasado. Ahí está empezando a alimentarse ese defecto que debemos empezarlo a comprender para eliminar. Entonces, aquí igual pues voy a compartirles este cuadro. Pueden haber muchísimas más cosas. Acá entra hasta los procesos de brujería. Veamos que cuando una persona ya entra en procesos de adulterio, de infidelidad y todo eso, pues sencillamente ya el individuo dice, pues si no es mío, no es de nadie, y pum, tome su brujazo y voy a mandarle a hacer esto y que se vuelva impotente. Hasta en esto llega la brujería. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la mala utilización de todo nuestro centro sexual es lo que hace que estemos completamente desequilibrados. Acá dice, ¿cómo se liga la mala utilización del sexo con la brujería? Bien, lo que estaba diciendo, ¿sí? Si lo reflexionamos muy bien, hay muchas personas que hasta hacen ligues con el semen, ¿sí? Del varón, hacen ligues de sangre, hacen unas cosas rarísimas y todo esto se conoce como la brujería o la magia negra. Toda esa magia sexual negra, todos estos brujos saben que la energía es algo valioso. Entonces, la lucha entre un mago blanco y un mago negro es la energía. Un mago negro, pero negro, ese no le interesa cobrar, a ese le interesa es la energía de vida de cada uno de nosotros. En los procesos de adulterio se ve mucho esto, como lo decía ahorita. Entonces, si la persona se quiere separar, como no podemos tener un respeto hacia la pareja, dejar que la pareja desarrolle un libre albedrío, entonces voy a mandarle a hacer un amarre para que solamente funcione conmigo. Así se relaciona la brujería con la parte sexual. ¿Hacerse la vasectomía es como castrarse? Sí. Tristemente sí, ¿por qué? Porque esos conductos deferentes, creo que se llaman, los conductos que están unidos a los testículos, por allí lo que hace es, ¡pin!, se corta ese conducto. ¿Qué pasa cuando se corta? Pues está desconectada la persona. Es como si yo acá tengo un cable de teléfono. ¿Y qué pasa si lo corto a la mitad? Pues al teléfono no le va a llegar las ondas o no voy a poder recibir llamadas. Así pasa con nosotros. Nuestro cuerpo físico, nuestra médula espinal y nuestros órganos sexuales manejan una electricidad. Cuando la mujer se liga las trompas y cuando el varón se hace la vasectomía, está cortado. O sea, la energía llega a este punto, pero acá no puede pasar. Entonces, lo ideal es que la persona, así como destruyó físicamente esa unión, pues físicamente la tendrá que corregir, hacer un negocio con su propio ser, con su padre, a ver cómo le puede colaborar para conectarse de nuevo y hacer que todo el circuito electromagnético, eléctrico de nuestra energía pueda llegar hasta el cerebro. Bien, dice, tengo una pregunta, ¿cómo se puede transmutar la energía si se es virgen o se es soltero? Bueno, si se es virgen, fabuloso que la persona todavía tenga la capacidad de abstenerse. No se transmuta la energía, lo que se va a hacer es un proceso de sublimación. Esto está en la conferencia número 46, se llama cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Por el momento les diré que el varón va a concentrarse en sus testículos y va a hacer una inhalación profunda, va a empezar desde el testículo izquierdo y se tapa la fosa nasal izquierda.
va a respirar, inhala con el mantra Ham Sa. Entonces mentalmente inhala Ham, imagina que del testículo izquierdo sale la energía, pasa al instintivo, no va a pasar al emocional, sino al mental, pasa acá al centro motor y exhala. Luego se tapa la fosa nasal derecha e imagina que del testículo sexual derecho sale esta energía. Esto lo va a hacer por 10 minutos. En el caso de la mujer es inverso. Empezamos por el ovario derecho y luego por el ovario izquierdo. La señora Yarley, hay niños que nacen con su inclinación sexual definida, niñas que quieren ser niños, sí, claro. Lo que pasa es que, mira, estos defectos nosotros tal vez podemos ver en la infrasexualidad como algo que no es tan grave. Hablemoslo más puntualmente. En las prácticas de sexo oral y de sexo anal, que ahí es donde se crea el homosexual. Esto viene de existencias en existencias, de existencias en existencias. Eso no es de que, no, yo practico en esta primera existencia el sexo oral y ya me voy a volver gay, no. Eso viene de existencias en existencias. Recordemos que nuestros defectos no mueren con la muerte de nuestro cuerpo físico. Tenemos 108 existencias y en la medida en que cada una de estas vamos engordando esos defectos, cuando nacemos, otra vez, estos defectos van a ir retornando, van saliendo en el desarrollo de la personalidad y van a empezar a seguirse alimentando. Entonces, se alimenta en una existencia a un punto, luego se sigue alimentando más, hasta que ya la persona siente que perdió completamente su naturaleza, ya es manipulado por ese defecto y por eso hay niños que hoy en día hasta están diciendo, no, pues es que yo soy niña, pero yo quiero ser niño, me gustan los niños, me gustan las niñas, perdón. Entonces, es algo ya psicológico. Una persona homosexual podría, con un trabajo muy fuerte, ¿sí? De muerte psicológica, de comprensión y de muchísimo sacrificio, mirar a ver cómo reversan esas inclinaciones. Igual pues los defectos se deben trabajar y por eso el objetivo de esta práctica hoy es que cada uno de nosotros haga su cuadrito, haga sus cuentas, cuántos orgasmos se tuvo en la existencia, si se puede hacer esa cuenta, cuántas prácticas hice de esto, pero no es para quedarnos ahí contemplando, ay, sí, yo hice esto, ay, no, sí, ¿verdad? Ay, sí, yo hacía también esto, no. Es para uno decir, uy, venga, no, claro, es mi energía. Esas cuentas va a llevarnos a nosotros a que empecemos a experimentar un verdadero arrepentimiento. Vuelvo y lo digo, esto va a ser de meditación en meditación, de reflexión y reflexión. Bien, bueno, no les quito entonces más tiempo. Recordemos que el punto es llegar a nosotros a conocernos y para eso se necesita obligatoriamente la autoobservación. Para recibir el audio de esta práctica, que esto es que cada uno de nosotros haga su cuadrito, haga sus cuentas, analicen cada uno de sus defectos, mire, reflexione. Esa es la práctica, esa es la invitación. Recibir el PDF, cualquier inquietud, a la línea que aparece, el número que aparece ahí en pantalla. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, no siendo más, cualquiera de las inquietudes, las personas que están por Facebook también, un saludo para ellos, recordándoles que en el grupo vamos a estar enviando también, esto creo que queda grabado, a la señora Yarley Anzola, Enrique Chilón, Alejandro Puentes, al señor Elton Daniel, a Yudiana González, Roberto, bueno, todos ellos, muchísimas gracias por su tiempo, invitándolos a que empecemos a equilibrar el centro sexual. La próxima práctica vamos a estudiar el centro instintivo. Entonces, los defectos que vimos ahorita están en función de nuestro centro sexual. Ahora vamos a ver cómo se maneja el instinto y cómo el instinto se relaciona con nuestro sexo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Bueno, que estén muy bien las personas que están por mí.